Y digo otra vez porque nuestro hermano nos hizo leer hace un momento el pasaje completo hasta del versículo 1 al versículo 14. Deuteronomio 4, versículos 5 a 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales miran todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Oremos. Amado Dios, nos disponemos para tomar el beneficio, Señor, de la meditación de tu palabra. Quieras tú guiarnos con tu espíritu, dándote gracias por los cánticos que hemos entonado, la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, por la administración de la música que nos pauta. Nos bendice, Señor, mientras cantamos, alabamos tu santo y glorioso nombre. Señor, concédenos ahora la disposición de inclinar a ti nuestro corazón, Señor. Enséñanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hicimos pausa, hermanos, para una sesión de mensajes que hemos predicado 6 mensajes con el tema de conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Hoy sería el mensaje número 7 de esta serie, Conociendo a Dios. Vamos a hablar de la sabiduría de Dios y la nuestra. Ese es el título, la sabiduría de Dios y la sabiduría nuestra. Déjeme traer en contexto lo que los teólogos reformados hicieron con los atributos de Dios, ya que una parte del mensaje de hoy y la siguiente parte será en un mensaje, si Dios me presta vida, traeré el próximo domingo. Hablaremos de este atributo, de esta virtud de Dios, de esta parte del carácter de Dios, la sabiduría que imparte, sabiduría que quiere que todo ser humano posea también. Y de manera particular, cada creyente debe manifestar la sabiduría de Dios. Así que, históricamente, hermanos, los teólogos reformados se referían a los atributos de Dios y cuando lo hacían los clasificaban en 2 grupos. Los llamaron incomunicables y comunicables. En el primer grupo, es decir, en el grupo de los incomunicables, colocaban aquellas cualidades que resaltan la trascendencia de Dios y que muestran la tremenda diferencia que hay entre Él como creador y nosotros como sus criaturas. Queridos hermanos, es una bendición creer en Dios. Es una bendición saber que Dios nos ha aceptado, que Dios nos ha hecho volver a casa. Moisés
comisionado por Dios, describe esta bendición que tienen ellos como pueblo amado, como pueblo electo, no por merecerlo ellos, sino por la gracia y la misericordia de Dios, que condescendientemente inclinó hacia ellos su misericordia. Queridos niños y jóvenes, el Dios en el que creemos, el Dios en el que creen sus padres, es el majestuoso y glorioso creador de los cielos y de la tierra. Y es porque a Él le place que tus papás viven. Y es porque a Él le place que aún tú puedes inhalar, que aún tú puedes llevar oxígeno a tus pulmones y te permiten la existencia. Es ese Dios glorioso y majestuoso ante el cual nos rendimos, nos ofrecemos en una adoración agradecida, consciente y sincera. Entendemos que aún tu corazón esté cerrado. Entendemos que aún no puedas ver la belleza, la hermosura y la majestad de este Dios. Pero el hecho de que tu corazón no lo pueda ver o percibir no niega la realidad. La oración de tus padres y de los pastores de esta iglesia es que un día también el velo sea quitado y que tus ojos abiertos y tu corazón sensibilizado puedas ver también la majestad y la gloria del Dios que acudimos a adorar, alabar y bendecir su santo nombre. Él es el majestuoso creador de los cielos y de la tierra, el que sostiene toda vida, seas creyente o no, seas de la lengua que sea, de la tribu que sea, de la nación que sea, de cualquier pueblo. Los teólogos reformados que ponían en su primera lista los atributos incomunicables, en su lista tenían estas particularidades o estos atributos: la independencia de Dios, la existencia autónoma de Dios, la autosuficiencia de Dios. De esa manera hablaban de su inmutabilidad, señalando que Él es absolutamente libre de cambio, lo cual conduce a un proceder completamente invariable. También hablaban de su infinitud, la infinitud de Dios. Es decir, que Dios es libre de toda limitación de tiempo y espacio. Se describe así su eternidad y su omnipresencia. También enlistaban la simplicidad de Dios, es decir, el hecho de que en Él no hay elementos que puedan entrar en conflicto, de tal manera que, a diferencia del hombre, no puede verse. Dios nunca se ve en conflicto entre deseos y pensamientos divergentes. No hay pensamientos discordantes o disconformes en Él. Él es un Dios majestuoso y glorioso. Los teólogos llamaban a estos atributos incomunicables porque son características únicamente de Dios. El hombre, justamente por ser hombre y no Dios, no comparte ni puede compartir ninguna de ellas. Son rasgos distintivos del ser de Dios. Pero era necesario que sus oyentes estuviesen informados y se admiraran ante la majestad y la gloria de Dios. Pero también tenían una segunda lista
En esta segunda lista, los teólogos reformados reunían cualidades tales como la espiritualidad de Dios. Hablaban de la libertad de Dios junto con los atributos morales tales como bondad, veracidad, justicia, sabiduría, santidad. Ahora, quisiera que aprendiéramos cuál es el principio que les llevaba a ellos a hacer esta diferenciación. Y el principio que ellos siguieron para esta clasificación fue el siguiente. Tenían claro que cuando Dios hizo al hombre, le comunicó cualidades que correspondían a todas ellas. Es decir, el hombre tenía la capacidad espiritual, tenía el poder de la creatividad y el gobierno, junto con otros atributos morales que ya he mencionado, como la sabiduría, la bondad, la veracidad, la justicia, la santidad. De hecho, esto es lo que quiere significar la Biblia cuando nos dice que Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. Dios hizo al hombre como ser espiritual libre, agente moral, responsable con facultades de elección y acción, capaz de tener comunión con Él y de responder a Él, y por naturaleza bueno, veraz, santo, sabio, recto. En una palabra, el hombre fue hecho con cualidades divinas. Es por eso que el Creador con la criatura interactuaban, conversaban. Es por eso que el Creador hablaba con la criatura dando indicaciones específicas. Es por eso que la criatura podía de una manera extraordinaria conversar con Dios. El libro de Eclesiastés nos dice en resumen cómo es que Dios creó al hombre. Dice Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 29. Y he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Como ustedes saben, en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, Moisés describe que Dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. Significa que el hombre es un agente libre, un agente espiritual, un agente moral, un agente responsable, facultado para elegir y llevar a cabo las acciones que él eligió o elegiría, con cualidades divinas. Las cualidades morales que pertenecen a la imagen divina las perdió el hombre. Las cualidades morales que pertenecen a la imagen divina las perdió el hombre en el momento de la caída. Él dejó de ser sabio. Por lo tanto, no elegiría lo bueno. Dejó de ser justo. Dejó de ser santo. Dejó de ser veraz. Y ya me imagino que tú puedes hurgar en tu archivo mental y darte cuenta lo difícil que es vivir en la veracidad, en la honestidad, en la santidad, en la rectitud, en la justicia. Y lo difícil que es hacer las mejores elecciones y permanecer en las elecciones que hacemos.
el hombre perdió estas cualidades. En la imagen se rompió todo. Quedó inutilizado para el propósito para el cual Dios le dio vida. Y solamente podrá, a menos que se relacione con Dios otra vez, mediante un sustituto. Y este es Jesucristo, el Salvador de los pecadores. Es en ese sentido que la Biblia nos dice ahora que en cumplimiento de su plan de redención, Dios obra en los creyentes con el fin de reparar esa imagen rota, con el fin de reparar esa imagen arruinada, renovando en ellos dichas cualidades. Esto es lo que quiere decir la Escritura cuando afirma que los cristianos están siendo renovados a la imagen de Cristo, que están siendo renovados a la imagen de Dios. El creyente con humildad y con honestidad que va a la Escritura y puede ver allí lo que Dios ha revelado de sí mismo, y puede ver allí lo que se puede ver y conocer de Jesucristo, puede decir con honestidad: cuán lejos estoy yo de ser como Cristo. Y ciertamente la meta de Dios en la redención es hacernos como Cristo. No será mientras estemos en el cuerpo, pero mientras estamos en el cuerpo y en el tiempo, hemos de desear vivir de una manera santa, justa, de una manera sabia, de tal manera que traigamos honor y gloria a nuestro Creador. El apóstol Pablo trató esto en la segunda carta que escribe a los creyentes corintios, en el capítulo 3 y el versículo 18. Dice así la Escritura: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El apóstol Pablo habla de la transformación que Dios está llevando a cabo como el plan de redimir, de restaurar y que vuelva a ser útil la criatura para el fin que fue creado, que fue diseñado. Otra vez el apóstol Pablo, ahora escribiendo a los creyentes colosenses, dice de la siguiente manera en Colosenses capítulo 3 y el versículo 10: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios, y eso lo sabían los teólogos reformados, Dios hizo al hombre, y cuando lo hizo, le comunicó cualidades que correspondían a la espiritualidad, al poder de gobernar, atributos morales, bondad, veracidad, santidad, justicia, sabiduría. Pero cada una de estas habilidades fueron afectadas por causa del pecado. Y desde entonces, incluso las personas más habilitadas con el IQ más alto, espiritualmente están inutilizados. Sus pensamientos, su intelecto, sus sentimientos, sus afectos, su voluntad han sido afectados de tal manera que no elegirán volverse a Dios, a menos que Dios les atraiga y en un acto de gracia y misericordia abra sus corazones y sus ojos. Y entonces tales personas, a veces a muy temprana edad, 12, 14, 20 años, a veces
pareciera que ya no hay esperanza para un hombre o una mujer mayores de edad. No obstante, es entonces cuando el Señor comienza la operación y vienen tales personas a Jesucristo, volviéndose a Dios. Y es cuando ya empezó la obra. Pero hay muchos de nosotros. Entonces la instrucción de la palabra es que debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. La Biblia tiene mucho que decir acerca del don divino de la sabiduría. Los primeros capítulos de Proverbios son una sola y sostenida exhortación a buscar este don. La humanidad debería buscar obtener de Dios esta virtud, la sabiduría. La sabiduría es personificada en Cristo. La sabiduría habilita a los hombres, a las mujeres, para heredar la salvación. Voy a leer unos textos de Proverbios y voy a pedir que me sigan en esta lectura. Vamos a comenzar con Proverbios capítulo 4 y voy a leer los versículos 7 y 13. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por verdad y por vereda derecha te he hecho andar. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. Eso es tu vida. Dios está realmente interesado en restaurar aquellas facultades que Él puso en el hombre en la creación. Facultades que fueron dañadas, rotas, hechas inservibles para el fin que fueron dadas y que serán restauradas en la redención, en la salvación. La sabiduría se personifica y se le mira defendiendo su causa. Y en ocasiones, como si se tratara de una anfitriona, la sabiduría convida a los necesitados a su banquete, diciéndoles: vengan acá, invitándoles para que asistan y coman y beban del banquete que la sabiduría, que es Cristo Jesús, prepara para aquellos que acudan a Él. Allí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 8, los versículos 34 a 36 dicen de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Defiende su propia causa. Pero no solamente hace eso. Allí en el capítulo 9, enseguida, los versículos 4 y 5, allí, como una anfitriona, convida a los necesitados a su banquete. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan.
y bebed del vino que he mezclado. Lo que se realza en todo momento es la buena voluntad de Dios para otorgar sabiduría, para restaurar lo dañado, lo roto, para hacer venir a Él otra vez sus criaturas dispersas, sus criaturas que actúan y viven neciamente. Se realza eso en todo momento. La buena voluntad de Dios para otorgar sabiduría. Aunque la figura o imagen es la de la sabiduría misma, dispuesta a darse a todos los que anhelen este don, mismos que estarán dispuestos a dar los pasos para obtenerla. De ello depende su vida. No tiene que ver con promediar 9 o 10. No tiene que ver con éxito en la empresa. No tiene que ver precisamente con los logros en esta vida. Tiene que ver con la restauración de la imagen de Dios que fue rota por causa del pecado. Y que esas criaturas de continuo solo se ocupan en sus pensamientos de hacer el mal. Dios está sumamente interesado y llama a acudir a Él. Y todo aquel que obtiene la sabiduría, obtiene la vida. En el Nuevo Testamento, la sabiduría recibe un énfasis similar. De los cristianos se requiere que adquieran sabiduría. Usted puede ver esto en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, en el capítulo 5 y los versículos 15, 16 y 17. Mirad pues con diligencia, vale decir que ahora se dirige a creyentes, personas que estaban muertas en sus delitos y pecados, inutilizados por causa del pecado para el fin que se les dio vida. Pero ahora ellos, habiendo sido amados desde antes de la fundación del mundo, habiendo sido llamados mediante el Evangelio y habiendo oído y creído el Evangelio, fueron sellados por el Espíritu Santo, mismo que es las arras de su herencia. Ahora se dirige a ellos. Y tomando las palabras de Pablo, el apóstol, yo me dirijo a ustedes, queridos hermanos. Debemos anhelar la sabiduría que viene de lo alto. Y Dios ha diseñado medios para que la obtengamos. Vuelvo al texto y leo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otra vez el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3 y el capítulo 4, y el versículo 5 dice así: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. En el Nuevo Testamento también se ofrece oración para que les sea suministrada sabiduría. El apóstol Pablo escribe otra vez a los Colosenses, capítulo 1 y verso 9, y aquí menciona el motivo de su oración.
Escuche usted palabras que Pablo elevaba con frecuencia mientras oraba. No encontramos que orara acerca de la eliminación de los riesgos o los peligros, o que fuesen felices y exitosos en todo lo que emprendieran. Pero tiene aquí peticiones específicas. Y escuche usted la del versículo 9, Colosenses 1. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Se ofrece oración para que le sea suministrada sabiduría. Santiago hace en nombre de Dios una promesa. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y aquí está la promesa. Si alguno de vosotros, yo levantaría mi mano inmediatamente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y aquí está la promesa. Le será dada. Le será dada. La salvación, la redención, es hacernos volver a casa. Es rehabilitarnos. Es repararnos, reconstruirnos. Bueno, una palabra que usamos en teología es regenerarnos. Es la obra absoluta del Espíritu Santo. Hechos nuevas criaturas. Pero estábamos tan rotos, tan quebrados, tan dañados, que el Señor lleva un proceso, poco a poco. Tal vez no ves mucho cambio en ti. No veo mucho cambio en mí. Tengo en mente una oración que con frecuencia la recuerdo con mi esposa mientras conversamos. Cuando joven como maduro y ahora veterano de 1000 batallas, no veo en mí sino corrupción. No recuerdo exactamente quién dijo esas palabras, pero es mi realidad. Pero el Señor está trabajando, el Señor está obrando. El Señor está reparando aquello que fue roto, que fue desfigurado por causa del pecado. Debemos pedir sabiduría, ciertamente. Pablo a los Efesios les dice que ya no anden como necios. Pablo a los Colosenses dice, esto es lo que pido a Dios, pedimos a Dios por ustedes. Santiago dice, pídanla a Dios. Él está dispuesto a darla. Pero pregunta, ¿solo hemos de pedirla? No, no solo. Sí, debemos pedirla. Pero hay algunos pasos que el creyente debe seguir, debe dar para obtener este don. Recuerde, este es un don de los que clasificaron los teólogos reformados como comunicable. Todos los dones de espiritualidad y de moralidad fueron rotos, fueron inutilizados y están siendo reparados en el redimido. Ahora nuestro énfasis es la sabiduría, pero todos los demás deben ser renovados. Debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Eso se perdió. En otra ocasión hablaremos del amor a Dios, pero hoy nuestro énfasis es la sabiduría. Hay algunos pasos que hay que dar y yo quiero compartir dos de ellos. Primero, si quieres ser sabio,
Uno tiene que aprender a reverenciar a Dios. Vivimos en el tiempo, y eso lo mencioné cuando empezamos esta serie, y la empezamos recordando una pregunta que le hicieron al hermano R.C. Sproul, cuando le preguntaron cuál era el mayor problema de la iglesia actual. Y fue esa pregunta a principio del siglo presente. Y él, respirando hondo, dijo: la iglesia no conoce a Dios. La iglesia no conoce a Dios. Vivimos en un tiempo en el cual se entroniza al hombre. Se engrandece al hombre. Se pone en un pedestal a la criatura. Y se minimiza a Dios. De hecho, algunas personas se refieren a Dios como Diosito. Eso es blasfemo. Como papito mío. Eso es blasfemo. Si hemos de recobrar la sabiduría como una característica, como un rasgo que nos equipa como hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es aprender a reverenciar a Dios, a asombrarnos, a maravillarnos, a quedar estupefactos ante la grandeza y la maravilla de ese Dios que creó todas las cosas. Que pudieras ver una cascada, un río, el océano, los árboles y decir: ¡wow! ¡Qué maravilloso es Dios que hizo estas cosas! No te quedes solo con lo maravilloso de las cataratas del Niágara. No te quedes con lo maravilloso del color del Caribe. No te quedes con lo maravilloso de la naturaleza. Toda ella da el crédito, el honor y la gloria a su Creador. La Escritura nos revela un Dios grande y temible. Déjeme llevarle a través de unos textos. Si gusta, preste atención, y si quiere usted leerlos, entonces los menciono. Comenzamos con el Salmo 110. Salmo 110 y el versículo 10, que dice de la siguiente manera. Salmo 111, perdón. El versículo 10. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora sí, Proverbios capítulo 9 y el versículo 10. Dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y ahora vamos a Job capítulo 28 y el versículo 28. He aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Regresamos a Proverbios y vemos 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Otra vez Proverbios, capítulo 15 y el versículo 33. Dice así: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Para aprender sabiduría, hemos de asombrarnos ante esa majestuosidad de Dios, de tal manera que debería atemorizarnos, no aterrorizarnos, que son dos cosas diferentes. El temor de Dios en el creyente le lleva a la humildad, al acercarse a Él, a depender de Él,
a llegarse con humildad, reconociendo su majestad y su gloria. El terror o el ser aterrorizados llevará a las personas a tratar de esconderse y a suplicar, si fuera posible, que las montañas derritiéndose, desmoronándose, les cubriesen de la presencia de la gloria de ese Dios. Así que el creyente debe aprender a reverenciar el nombre de Dios. No podemos hacer nuestra la sabiduría sin antes habernos hecho humildes, sin antes hacernos susceptibles de aprender, con una actitud reverente ante la santidad, la majestad y la soberanía de Dios. El Dios que la Biblia describe como fuerte, grande y temible. Hoy se proyecta una imagen de Dios como un anciano benevolente que está dispuesto para cuando nosotros querramos. Solo tenemos que pedirlo. Hacer una pausa en nuestro ajetreo y dedicar unos segundos a Dios, y Él estará dispuesto. Oh, queridos, ese es uno imaginario. Ese es uno irreal. El Dios que revelan las Escrituras es santo, es fuerte, es grande, es digno de ser temido. Otra vez, déjenme guiarles a través de algunos textos de las Escrituras y vamos a comenzar con Nehemías capítulo 1, y vamos a ver el versículo 5, allí mismo en Nehemías 4:14 y allí mismo en Nehemías 9:32. 1:5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. 9:32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 7, y veamos el versículo 21. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Allí mismo, Deuteronomio 10:17. Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. En el libro de los Salmos, el número 99 y el versículo 3 también vamos a leer. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Y hay muchos otros textos que podría yo citar que hablan de la grandeza y de la majestad de Dios. Entonces, para aprender sabiduría es necesario, si queremos, reconocer nuestra pequeñez, desconfiar incluso de nuestros propios pensamientos y disponernos a poner que nuestra mente experimente un vuelco completo, un cambio total. Eso no va a disminuir tu valor como persona. Todo lo contrario, adquirirá el verdadero valor.
no temas ser humilde. Teme más bien ser engreído, soberbio y vanidoso. Es de lamentar. No es de lamentar en los que no son creyentes, pero es de lamentar que muchos cristianos viven en una actitud mental en la que anida el orgullo y la presunción, de tal modo que no alcanzan la sabiduría de Dios. Considerándose sabios, se hicieron necios. Eso lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, no estoy seguro si es verso 21 o 22. Se requiere reconocimiento de nuestra fragilidad, de nuestra dependencia, de nuestra necedad. No es en vano que la Escritura dice: con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. Con los humildes está la sabiduría. Y el Señor se complace en la comunión, en la convivencia con los humildes y que tiemblan ante su palabra. Las personas que temen a Dios normalmente no temen otra cosa, porque saben que Dios, cual poderoso gigante, está con ellos. Eso fue lo que tenía Nehemías en su mente y en sus oraciones. Capítulo 1 expresó esas palabras cuando Hanani, su hermano, le dio el reporte de la condición del pueblo en Jerusalén. Él tenía todo, era copero, tenía un buen puesto en el reino. Clamó a Dios, al Dios grande y temible. Cuando él ya estaba en Jerusalén construyendo y vinieron las amenazas para interrumpir, obstruir, impedir el proyecto de restauración, él convocó al pueblo, a los ancianos, y otra vez repitió esas palabras, hablando de la majestad y de la gloria de Dios. El humillarse bajo la poderosa mano de Dios tiene la promesa de exaltación. El permanecer exaltado, soberbio delante de Dios, tiene la garantía de la humillación. Escoge. Oh, quiera Dios guiarte a escoger, permanecer humilde delante de Dios. Dios quiera que así sea. Así que solamente lo pido, que ore el pastor o que ore mi mamá, que ore otro hermano para que yo tenga sabiduría, como hizo Pablo con los colosenses. Debemos pedirlo. Nosotros por otros, otros por nosotros. Pidamos a Dios. Pero hay que seguir los pasos. Número 1, aprende a reconocer la grandeza, la majestad, la gloria de Dios, ante quien un día comparecerás. Segundo paso, y este será breve. El siguiente paso, requisito para adquirir sabiduría, es aprender a aceptar la palabra de Dios en su autoridad, en su origen. Uno de los terribles males de Israel es que echó tras sus espaldas la palabra de Dios. Es que Dios les escribió las grandezas de su ley y ellos las tuvieron en poco, como si nada. Usted puede leer eso en Oseas capítulo 8, parece que el verso 12 o 11 por allí. Este es el mal que hizo Efraín, en referencia a la nación completa, Israel. Le escribí las grandezas de mi ley y las tuvieron como cosa ajena.
como cosa extraña. Tenemos que aprender a aceptar la palabra de Dios como la palabra autoritativa de Dios. Vayan a su dispositivo y vuelvan a escuchar lo que el hermano Juan nos ha estado enseñando acerca de la importancia y el gran valor de la palabra de Dios para su pueblo, para nosotros. Nosotros tenemos una porción de las Escrituras que leímos con nuestro hermano durante el programa. Este texto del Salmo 119 nos indica que la sabiduría es forjada divinamente en quienes se dedican a estudiar la revelación de Dios y solo en ellos. La sabiduría es forjada por Dios. La palabra forjar tiene la idea del trabajo que hacían los antiguos herreros o los constructores que ponían los metales en la fragua para proveer cierta temperatura a los metales y pudieran hacerlos maleables, flexibles, para dar la figura que ellos habían dispuesto para hacer, para moldear. Y la sabiduría, amados hermanos, es forjada por Dios en aquellos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que se dedican a estudiar la palabra de Dios, y solo en ellos. Escuchen ustedes el resultado. Dice el Salmo 119, yo solo leo los versículos 98 y 99 por causa de tiempo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Recuerdo en una ocasión en el instituto, hace muchos años, era un comedor, una mesa como de 20 metros. Y se ponía el director o uno de los maestros que impartían alguna ocasión el devocional. Y una ocasión durante el devocional, el director hizo una pregunta para cualquiera valiente que quisiera contestar, que era lo más difícil que había experimentado. Y nosotros allí no pagábamos colegiatura. Allí ofrecíamos nuestros servicios en los quehaceres que allí se hacían. Tenían cerdo, conejos, hortalizas, pollos, limpieza del área y todas esas cosas que teníamos que hacer los alumnos. Y yo no levanté la mano porque no me dejaron, pero yo quería decir que lo más difícil para mí era cuando me tocaban los chiqueros de los cochinos. Es cuando más me tocaba trabajar, más me costaba mi trabajar. Pero ellos dijeron varias cosas. Pero finalmente el director dijo, queridos muchachos, una de las cosas más difíciles para el hombre es pensar. Pensar. Hay personas que consideran que pensar es perder el tiempo, que meditar es ser ocioso. La lectura conlleva a la meditación. La meditación a la adoración, a la alabanza, a la gratitud. Y dice el salmista, hablando de seguir el siguiente paso, valga la redundancia, es
aprender a aceptar la palabra de Dios como la revelación del Creador de los cielos y de la tierra. Nos revela quién es Él y nos revela su plan de redención y nos dice que estamos allí incluidos para gloria suya. El verso 99 nos dice cuál es la razón de que Él es más sabio que sus enemigos. Es más sabio que sus maestros. Ha entendido mejor la vida que sus enseñadores. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué tuviste que hacer? Meditar. Meditar. No es pérdida de tiempo. Y sí es cierto que puede ser difícil. Le digo a mi esposa a veces que me resulta más fácil. Hoy ya no lo hago por edad y por la providencia de Dios que alguien más lo hace. Pero le decía, me resulta más fácil cuando teníamos máquina de cortar zacate o la máquina orilladora. Me resulta más fácil 20, 30 o 40 minutos, lo que fuera necesario con la máquina cortando el pasto, que 10 minutos aquí de rodillas pidiendo a Dios por tal y cual hermano. O quedarme quieto y meditar en alguna porción de las Escrituras. Meditar en lo que Dios ha dicho es necesario para adquirir, hermanos, sabiduría. Mencionaba que Dios dijo que una grave falta de Efraín fue que tuvieron por cosa extraña la palabra que Dios les había escrito. Oseas capítulo 8, me parece que es el verso 12. Pero en la lectura que nos dirigió nuestro hermano y que volvimos a leer después algunos versículos, escuchen otra vez allá en Deuteronomio 4, verso 6, hablando de la palabra de Dios, hablando de los preceptos y estatutos que en aquel tiempo Dios había dado a Israel a través de Moisés. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cómo sabemos, hermanos? ¿Cómo sabemos? Israel con frecuencia no se condujo como un pueblo sabio e inteligente. ¿Cómo sabemos con frecuencia no nos conducimos? No me conduzco con la inteligencia y la sabiduría pertinente para una criatura reconstruida. Lo pertinente para un joven que ha sido hecho nueva criatura. Lo necesario para una joven mujer que ha sido traída de vuelta a casa. Lo pertinente para mujeres y hombres en quienes el Señor está trabajando para conformarles a la imagen de su eterno Hijo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo hemos de cumplir este requisito nosotros en el presente, hermanos? ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, empapándonos, llenando nuestras mentes, empapando nuestras mentes con las Escrituras. Las que, como dijo Pablo, y Pablo, cuando dijo esto, él estaba pensando solo en el Antiguo Testamento. Pero él dijo, las cuales pueden hacerte sabio. ¿Para qué? ¿Hacer dinero? ¿Tener buen promedio en la escuela? Para algo mucho más valioso que eso.
Y niños, sus padres y sus pastores oramos que sean inteligentes, brillantes, que saquen buenas calificaciones y deseamos de todo corazón que cuando lleguen a jóvenes o formen familias sean generadores de riqueza, emprendedores. Pero como aprendíamos hoy, no solamente para ponerlo encima de ustedes, sino para decir, soy un mayordomo de aquel que es dueño de todo. Y quiero bendecir su nombre, si de alguna manera yo puedo contribuir para que Él sea conocido en todo su poder, su majestad y su gloria. El texto, yo estoy suponiendo que lo conocen, tal vez ya lo fueron a buscar, y si no, entonces yo lo llevo rápidamente allí. Es segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos 15 en adelante, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recuerde otra vez a Deuteronomio 4:6, cuando dice que ellos serían un pueblo sabio. El pueblo del Señor pereció porque le faltó sabiduría. Y le faltó sabiduría porque no valoró la palabra de Dios. Volvámonos a ella y que podamos decir, como dijo el salmista, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Cómo se restaurará la imagen de Dios en el hombre? Comenzando con el atributo comunicable de la sabiduría. Primero, que el Señor esté llamando a tu corazón y haya respondido a Él. Entonces comienza la obra de restauración. Serás hecho cada vez más semejante a Cristo. ¿Y qué pasos hemos de seguir nosotros? Primero, aprender a asombrarnos, a maravillarnos de la majestad, la gloria y la grandeza de Dios. Que aprendamos a reverenciar su santo, grande y temible nombre. Y eso será si acudimos a la palabra. Que ella llene nuestras mentes, llene nuestros corazones. Porque ellas están diseñadas para forjar en nosotros sabiduría. Para vivir como Dios quiere que vivamos. Dios quiera que así sea. Soberano Dios, nos asombra tu infinitud, nos asombra tu carácter santo, nos asombra tu simplicidad, nos asombra tu autosuficiencia, tu autoexistencia. Nos asombran estas cosas, Señor, que hablan de la grandeza de tu ser, de quién tú eres, Señor. Y nos alegra mucho, Señor, que ahora en tu plan de redención has dispuesto que aquellas tus características, Señor, que desde un origen, Señor, dispusiste que el hombre disfrutara y que perdió por causa de su caída, sean ahora restauradas. Ahora podemos, Señor, tener comunión contigo por medio de Cristo. Podemos vivir con justicia, en santidad, en rectitud, en bondad, en veracidad. Concede, Señor, que anhelemos ser sabios. Sabios, Señor, para la sabiduría, sabios, Señor, para la salvación. Sabios, Señor, para alcanzar la medida del varón perfecto.
Bendice esta congregación, Señor, con estos anhelos, que deseen, Señor, aprender a reverenciar tu nombre y a tomar tu palabra en la debida medida que debe ser tomada, pues son las maravillas de tu ley. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén.